Vamos entonces a comenzar la clase de hoy comentándoles acerca de las condiciones históricas que fueron necesarias para el surgimiento de la organización industrial. Cuando nosotros presentamos este tema de condiciones históricas para el surgimiento de la organización industrial, seguimos estos pasos. Vamos a tener en la clase de hoy la siguiente agenda o los siguientes temas a comentar. En principio vamos a discutir acerca de dos precisiones. Vamos a precisar el tiempo y el espacio. Vamos a precisar cuándo surge y dónde surge la gran industria, la gran empresa. Y después de haber hecho esas dos precisiones, la temporal y la espacial, discutir cuándo y dónde, vamos a revisar algunas condiciones concomitantes, que ya veremos también qué significa la palabra concomitante, porque seguramente ustedes la habrán escuchado, pero es una palabra que no es de uso tan común y seguramente no sabrán de qué se trata. Eh, Vamos a ver entonces unas condiciones concomitantes para el surgimiento de la organización, como fue, digamos, el capitalismo o la economía capitalista, algunos desarrollos tecnológicos que hubo en el momento, algunos desarrollos también en cuanto a medios de comunicaciones o a medios de transporte y también cambios en la ideología, además de otras condiciones históricas que, que nos permitieron entonces llegar a donde queremos en la clase de hoy, que es al surgimiento de la gran empresa industrial. Y cuando digo la gran, me refiero a la gran, pues, o sea, la grande empresa que va a surgir con la segunda revolución industrial. Una vez que hayamos discutido en la clase de hoy acerca de ese surgimiento de la industria, ese surgimiento de la gran empresa industrial, vamos entonces a pasar a un segundo momento en la clase por lo siguiente. Nosotros vamos a discutir hoy acerca de segunda revolución industrial y acerca del surgimiento de la industria, pero realmente estamos en 2020 y estamos hoy conversando en octubre del 2020 en un mundo que cambió porque el tiempo pasó. Y en este paso del tiempo, ¿qué ha pasado? Han ocurrido básicamente dos tendencias. Una primera tendencia a que haya una economía o a que la economía sea más bien postcapitalista, o sea, que ya se haya superado este esquema capitalista inicial del comienzo del siglo pasado y o que también podríamos llamar una economía postindustrial, o sea, que el propio industrialismo se ha superado, y además una segunda tendencia que tiene que ver con que el mundo se está haciendo cada vez más un mundo de servicios y no de fabricación, un mundo de prestación de servicios y no tanto un mundo de fabricación de bienes, lo cual no quiere decir que no se fabrican bienes, sino que el mundo se ha hecho como más de servicios. Y junto con ese paso del tiempo, así como en la lámina pasada dijimos y surgió la organización industrial, en esta lámina decimos y llegó la cuarta revolución industrial. Y con esa cuarta revolución industrial, que es una revolución que estamos apenas comenzando a ver, que estamos apenas comenzando a vivir, que es una revolución en la que apenas estamos, digamos, conociendo qué cosas van a venir, tenemos que pensar qué cambios van a ocurrir, qué cosas van a ocurrir, qué cambios va a haber en la sociedad como un todo. Y habiendo esos cambios en la sociedad, ¿qué cambios implicará para nuestras relaciones industriales? ¿Qué cosas van a cambiar? No lo sabemos, pero ya podemos, digamos, empezar a sospecharlo. Y termina la agenda del curso, la agenda de hoy, termina con una revisión de la línea de tiempo del curso. Porque fíjense que así como nosotros comenzamos la charla de hoy con la precisión de cuándo y dónde surgen las industrias, las empresas, así terminamos la clase diciendo, bueno, vamos a ver la línea de tiempo de hoy, o sea, la línea de tiempo del curso, o sea, nuestro semestre, nuestra materia, pensamiento organizativo, va a recorrer unos tiempos en la historia que vamos a revisar después de haber visto todo lo que vamos también a conversar en la clase de hoy. Entonces, ya comencemos, por favor, y para ello yo quiero con ustedes discutir cuándo surge
la gran industria? ¿Cuándo surge la gran empresa? O la gran industria o la gran empresa propia de la revolución industrial o de las relaciones industriales. Porque si nosotros somos relaciones industriales, evidentemente nosotros somos algo que tiene que ver con la industria. Todavía no sabemos qué son relaciones industriales, pero son algo que tiene que ver con la industria. ¿Cuál industria? ¿De qué se trata esa industria o de qué se trata lo industrial de las relaciones industriales? Bueno, de algo que vamos a ver hoy, de cómo surge hoy la revolución, la gran industria. Y eso ocurre en la segunda revolución industrial. Observen que les destaco en negritas y subrayado la segunda revolución industrial. En general, digamos, coloquialmente, uno habla de la revolución industrial, uno habla del industrialismo o uno habla del momento del surgimiento de la industria, pero realmente en la evolución de las revoluciones que ha habido en la humanidad, realmente se trata de la segunda revolución industrial, que tiene que ver también, si nosotros nos preguntamos cuándo, tiene que ver también con el momento del surgimiento de la dirección científica o de la administración científica. Esta dirección científica o esta administración científica, que es la que a partir del miércoles que viene, cuando conozcamos a Taylor, ustedes van a ver que es la que propone Taylor, la que propone el Fordismo, la que propone, es esa dirección científica, esa administración científica fue clave para también el surgimiento de la empresa, de la gran industria. Pero si nosotros quisiéramos ponerle un momento a esto, o sea, si nosotros quisiéramos decir, bueno, pero está bien, pero ¿cuándo fue? Si queremos hacer esa precisión en tiempo, si queremos preguntarnos cuándo fue, yo diría, aquí tenemos unas fechas que les he puesto, pero que como todo esto no quiere decir, cuando digo 1870, entiendan por favor, no quiero decir que el 1 de enero de 1870, no, cuando decimos 1870, quiere decir finales del siglo XIX, o sea, finales del siglo antepasado. Y cuando decimos 1920, no quiere decir que eso acabó el 31 de diciembre de 1920, o sea, no hay una fecha definida. Cuando decimos 1920, queremos decir comienzos del siglo XX. Recuérdense, por favor, que cuando uno menciona los siglos, uno toma la decena y le suma 1. O sea, si aquí dice 18, 18 más 1 es 19. ¿Verdad? 19. Y si uno toma 19, 19 más 1 es 20. Entonces, como les digo, finales de siglo antepasado, comienzos de siglo pasado. Pero tú me puedes preguntar, ajá, ¿y qué pasó en ese momento? ¿Qué pasó a finales del siglo antepasado y comienzos del siglo pasado? Bueno, lo que tuvo que pasar es que tuvo que morir definitivamente la economía feudal. Tuvo que morir definitivamente el taller artesanal feudal. ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan cómo era la economía feudal o cómo era, digamos, el mundo, por supuesto, la economía feudal, que si echamos para atrás podemos llegar a pensar en tiempos de medievales, etcétera, pero digamos, pensemos en tiempos más recientes, siglo XVIII, o como lo estamos diciendo en esta lámina, pensemos finales del siglo XIX o mediados del siglo XIX. Bueno, en esa época tuvo necesariamente que morir el mundo feudal. Si ustedes se acuerdan cómo era el mundo feudal y cómo era la economía feudal, la economía feudal se caracterizaba porque, digamos en general, o sea, lo que les voy a explicar en este momento es una explicación, a ver, como les digo, no es verdad, es simplemente es como un cuento metafórico para que ustedes se lo imaginen, pero se los voy a explicar así como para que lo entiendan. Imagínense que en la lógica feudal había un campo muy grande y en la mitad de ese campo había una casa
bueno, a lo mejor no necesariamente en la mitad, pero en el centro del campo había una casa que los cuentos de hadas la pintan como si fuera un castillo grande, bellísimo, pero a lo mejor no era un castillo, a lo mejor era una casa grande, imagínate, en aquella época. En esa casa vivía el dueño de ese terreno, que se llamaba el señor feudal. Y a los bordes del terreno, el señor feudal permitía que pequeños artesanos, que pequeñas familias vivieran en los bordes de su terreno. Entonces, así había una persona que había hecho una casita por acá, otra persona que había hecho una casita por acá, y otra persona que había hecho otra casita por acá, y así sucesivamente. El señor feudal permitía que su terreno fuera rodeado como por pequeñas casitas, pequeños, digamos, como ranchitos, donde vivían artesanos. Entonces, supón tú, este que vivía aquí era un carpintero que trabajaba la madera y con la madera producía sillas, mesas. Este que está aquí, por ejemplo, era un herrero y con el herrero producía herraduras para los caballos y producía, en fin. Y este que está acá era un talabartero. Los talabarteros trabajan el cuero y con el cuero producía sandalias y producía carteras y producía correas. Bueno, ¿qué hacían estos siervos del señor feudal para de una u otra manera pagarle al señor feudal el favor de que les permitiera vivir en su terreno? Porque estos siervos no necesariamente pagaban una renta, no necesariamente pagaban un alquiler. ¿Qué hacían ellos? Bueno, le daban parte de sus productos al señor feudal. O sea, si yo tenía, por ejemplo, unas gallinas que ponían huevo o unas vacas que ponían leche, bueno, parte de mis huevos y parte de mi leche yo se lo daba al señor feudal y el señor feudal vivía de eso, pues, y así se hacía como una economía que era además una economía muy básica, una economía muy de trueque. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si este carpintero necesitaba, por ejemplo, unas sandalias, se las cambiaba al talabartero, cambiaba una silla por una sandalia, por ejemplo, una economía muy de trueque, muy básica, etcétera, etcétera. Y la característica sí, de ahí proviene el truque. Entonces, la característica de una economía como esta es que el taller feudal, el taller artesanal feudal, era un taller muy chiquito, era un taller muy pequeño, era un taller donde, digamos, cuando estamos hablando del taller del carpintero o el taller del herrero, lo que había era unas pocas, unos pocos herramientas, unas pocas, digamos, objetos para trabajar. No había máquina, por supuesto, porque no había ocurrido la primera revolución industrial. Unas pocas herramientas y etcétera, pero con la característica de que todo era del artesano. Todo era del artesano. El taller del herrero era del herrero. O sea, el herrero era dueño del taller, era dueño de la mesa, era dueño del martillo, era dueño de todas sus herramientas. Y además, con la característica de que siempre el mayor de los varones trabajaba con el papá en el taller. Así como siempre se ha dicho que hijo de rey nace príncipe, hijo de carpintero nace carpintero o hijo de herrero nace herrero. ¿Por qué? Porque entonces había en esa lógica de taller artesanal feudal, había digamos, la tradición de que el mayor de los varones, por favor quítenme esa raya de por ahí, de que el mayor de los varones, el que la quitó la sabe poner, borrar. El que la quitó la pone, por favor. Así como puso la raya, así mismo le da borrar y la borra. Hijo de gato caza ratón, sí, hijo de gato caza ratón, tal cual. Bueno, vamos a esperar que se quite esa raya de ahí entonces. Señores, me molesta terriblemente esa falta de respeto de que ustedes estén saboteando la clase haciendo rayitas. Me molesta terriblemente. No somos niños de liceo, no somos niños de bachillerato. Estamos en la universidad y tienen que respetar la figura del profesor, la majestad del profesor universitario, tienen que respetarla, por favor. Me molesta que ustedes me saboteen la clase de esa manera, ¿sí?
Bueno, entonces, como les decía, ¿qué pasa aquí? Que el taller artesanal tuvo que superarse, por eso decimos tuvo que morir la economía feudal. Necesariamente la economía feudal tuvo que ser superada, y al ser superada, tú empiezas a ver cómo surgen algunas cosas. Por ejemplo, vean ustedes este dato. En 1826, de nuevo, no recuerden la fecha exactamente, sino piensen, comienzos del siglo XIX. A comienzos del siglo XIX ya había esfuerzos por hacer máquinas y por hacer algún tipo, por ejemplo, había un famoso Charles Babbage, que fue un famoso profesor en la Universidad de Cambridge, de profesor de matemática, que inventó una máquina calculadora. Imagínate una máquina calculadora en 1820, o sea, tiene que haber sido una cosa súper rudimentaria, súper 2 más 2 es igual a 4, pero en todo caso había, o sea, se inventó una máquina, y además este Babbage hizo un libro, un pequeño libro de clasificación de las máquinas, imagínate tú, en aquella época. Pero tú dices, ok, si Babbage inventó esa máquina, y si Babbage hizo un libro en el que habló de los diferentes tipos de máquina para la época, ¿por qué eso no trascendió? ¿Por qué eso no hizo wow? Surgió la industria, surgió el mundo industrial, por lo que estábamos diciendo en la lámina anterior. Todavía no se había desarrollado el sistema fabril, todavía el sistema era muy artesanal, muy medieval, muy feudal, donde digamos, los maestros artesanos con su hijo varón, al que se llamaban el aprendiz, por supuesto. Siempre hay un aprendiz de artesano, el maestro herrero y el aprendiz de herrero, el maestro carpintero y el aprendiz de carpintero, siendo el aprendiz, por supuesto, el hijo. En todo caso, la, ¿por qué no trasciende esto? Bueno, porque todavía no se había desarrollado esta lógica fabril. Pero fíjense que 60 años más adelante, en 1886, en una reunión de la Sociedad Norteamericana de Ingenieros Mecánicos, ocurre algo muy importante. Dios mío, la Sociedad Americana de Ingenieros Mecánicos, esta que por sus iniciales conocemos como ASME, va a ser muy importante en la vida de Taylor. Ya lo vamos a ver el miércoles que viene cuando hablemos de Taylor. Ya ustedes van a ver qué importante en la vida de Taylor va a ser esta ASME. Bueno, ustedes saben que estas asociaciones de profesionales, que si el colegio de ingenieros, que si el colegio de psicólogos, por cierto, los ingenieros hoy están de aniversario, hoy es el día del ingeniero, o sea que si ustedes tienen un papá, mamá o familiar ingeniero, lo pueden felicitar hoy porque es el día del ingeniero, 28 de octubre. Ustedes saben que los ingenieros o los médicos, etcétera, los abogados, tienen sus colegios profesionales y tienen, digamos, unas reuniones anuales o unas reuniones cada 2 años. Bueno, la Asociación Norteamericana de Ingenieros Mecánicos tenía, todavía existe esa asociación, tenía en aquella época conferencias anuales. Imagínate todos los ingenieros mecánicos de Estados Unidos, una vez al año, reunidos, me imagino que sería en un salón de hotel, en una ciudad principal, etcétera, haciendo charlas y conferencias y discusiones acerca de las últimas tecnologías y de las últimas cosas que se habían planteado en su profesión. Bueno, en la reunión de 1886, como te digo, pon tú 60 años antes de lo que estamos hablando corrijo, 60 años después de lo que estamos hablando de los inventos de Babbage, o sea que tuvo que pasar una vida, pues tuvo que pasar 60 años. 60 años después hay una reunión en la que hay dos conferencistas principales. Uno que se llama Henry Metcalfe y el otro que también se llamaba Henry Town. Estos dos, Metcalfe y Town, son muy interesantes y si ustedes quieren, no es materia, digamos, del curso, no es materia de pensamiento organizativo hablar de Metcalfe y hablar de Town, pero si ustedes lo anotan por ahí y lo buscan y luego más adelante o más tarde se preocupan un poquito por saber quién era uno y quién era el otro, puede ser bien interesante que ustedes los conozcan, porque eran dos personas muy, muy, muy importantes para la época. Y fíjate lo importante de las conferencias que proponen. Metcalfe
su conferencia central en la reunión de la ASME de ese año fue, el tema de la reunión fue separación del taller y la oficina. Ya está, ya el título te lo está diciendo todo. ¿Ya entendiste la lógica de lo que propone Metcalfe? ¿Ya viste lo trascendente de lo que propone Metcalfe en esa reunión de la ASME de 1886? Si hace un minuto te estoy diciendo que el taller artesanal era propiedad del maestro artesano y que el maestro artesano con su hijo, que era el aprendiz de artesano, eran dueños de todo, fíjate cómo ahora Metcalfe está proponiendo que hay una separación entre el taller y la oficina. ¿Eso qué quiere decir? Que quienes están en el taller son los, digamos, los trabajadores del taller, pero que hay unas personas que están en la oficina planificando, que están en la oficina administrando, que están en la oficina planificando y que son no necesariamente los que hacen el trabajo, digamos, sino que hacen otro trabajo que es el trabajo de planificación, de administración, de gestión, etcétera. Y fíjate, en la misma conferencia de 1886, otro de los conferencistas principales, Henry Town, fíjate su tema central, ¿cuál fue? Características de la administración. ¿Ven cómo el mundo cambia? ¿Ven cómo cambia y cómo pasa de un mundo artesanal feudal donde el maestro artesano era dueño de todo a un mundo en el que taller y oficina están separados, en que la administración va, digamos, está hecha por unas personas y la operación del taller, la operación de la fábrica está hecha por otros? Bueno, este es un momento crucial. Fíjate cómo ocurre en ese año, ocurre estas dos presentaciones que de una u otra manera, pues como te digo, nos dan un dato importantísimo acerca de cómo cambió el mundo y cómo se rompió la vieja lógica artesanal. Eh, Simplemente no le paren demasiado a esta lámina porque, como les digo, vamos a ver a Taylor el miércoles que viene, vamos a ver a Fayol el miércoles de más arriba, pero simplemente como para que nos ubiquemos en el tiempo. Fíjate, Taylor, mediados del siglo XIX, comienzo del siglo XX. Y fíjate, Fayol, mediados del siglo XIX, comienzo del siglo XX. ¿Se dan cuenta dónde está ocurriendo? Cuando hablamos de la precisión temporal, del cuándo, ¿viste cuándo está ocurriendo esto? ¿Viste? Está terminando el siglo XIX, está comenzando el siglo XX. Ese es el momento en el que surge la gran industria. De hecho, les traigo estarán, sí van a estar en módulo 7, no están todavía, pero sí van a estar. Fíjense que les traigo otra cita, otra fecha relevante, que es 1922. En 1922 se funda la famosa AMA, la AMA, o la Asociación Norteamericana de Gerentes. Bueno, la AMA hoy día, 2020, es tal vez la organización de gerentes más importante del mundo todavía. Bueno, fíjense, se funda en aquella época, comienzos del siglo XX. Como les digo, aprendan a pensar en tiempos. No digan, por ejemplo, que Taylor nace en 1856 y muere en 1915. Bueno, si te lo quieres aprender, apréndetelo, pues, pero digamos, lo importante es que tú pienses, mediados del siglo XIX, nace Taylor. ¿Cuándo vive Taylor? El final del siglo XIX y muy el comienzo del siglo XX. Muere en el 15, en 1915. O sea, lo que quiero es que te ubiques temporalmente en cuándo ocurrió esto. Seguimos y luego ahora nos preguntamos en términos de las dos precisiones que dijimos que íbamos a hacer una precisión espacial, ¿dónde ocurrió este surgimiento industrial? La organización y el desarrollo de la gran industria, de la gran empresa industrial, no ocurrió en todas partes del mundo. Ocurrió solo en algunos puntos del mundo que se caracterizaron porque tenían ya un sistema industrial en expansión, que fueron básicamente Estados Unidos, Inglaterra y algunos países de Europa continental como Francia, Alemania, pero digamos, la parte Suramérica, para nada, por ejemplo, para nada. O países, digamos, de Europa adentro, para nada. No ocurrió así. Entonces, tú te preguntas, ¿y por qué aquí? ¿Por qué en este lugar? ¿Por qué en Estados Unidos y no en otro sitio? ¿Por qué en Inglaterra y no en otro sitio? Bueno, precisamente porque ahí están ocurriendo esas condiciones concomitantes de las que les dije
que íbamos a hablar. Y antes de hablar de las condiciones concomitantes, fíjense que dedico una lámina a presentarles la palabra concomitante, que como les dije, una palabra, existe la palabra, pero como no es del uso cotidiano, a lo mejor ustedes no la conocen muy bien. La palabra concomitante, según la Real Academia Española, es un adjetivo que quiere decir de algo que aparece junto con otro, de una cosa que aparece junto con otra. Que cuando hay algo actuando, otra cosa también está actuando, pero la característica de algo concomitante es que no implica causa. O sea, cuando tú dices que, por ejemplo, llovió, y que como llovió y tú tenías gripe, y tú dices, entonces el mismo link sí, mismo link cuando nos desconectemos, Leonardo. No implica relación causal. Tú no puedes decir como causa-efecto, tú no puedes decir, dado que llovió y me mojé, entonces esa fue la causa que produjo como efecto que me diera gripe. No, cuando las condiciones son concomitantes, llovió y junto con que llovió me dio gripe, pero no hay una relación causal, no hay una vinculación causal. Entonces, las condiciones que vamos a ver son condiciones concomitantes por eso, porque son condiciones que simplemente se dieron, que simplemente existieron, pero que no hay entre ellas una relación en la que una sea la causa que produjo como efecto la otra, o que la otra sea un efecto producido por tal causa. No es así. No fue así.